Cordial saludo. La política en Latinoamérica siempre ha dado de qué hablar y Colombia no es la excepción. Hoy vamos a ver los escándalos más grandes en los gobiernos de los expresidentes colombianos según la inteligencia artificial. Esos momentos que impactaron al país y que todavía recordamos, desde los gobiernos de César Gaviria hasta Gustavo Petro Urrego. Vamos a clasificarlos del 1 al 7, viendo cómo afectaron a Colombia y a cómo nos ven en el mundo. No se trata de juzgar, sino de informar sobre momentos oscuros de nuestra historia. Prepárense para un viaje por el mundo del poder, donde la corrupción, la violencia y que no se haga justicia se mezclan en una historia que parece no tener fin. De acuerdo con la inteligencia artificial, este será el top 7 de los escándalos de los expresidentes, empezando por César Gaviria y terminando con el actual gobierno de Gustavo Petro Urrego. Entonces, prepárense y miremos la clasificación de acuerdo a la inteligencia artificial. En el puesto número 7 se encuentra Gustavo Petro Urrego. Su gobierno empezó en el 2022 y aún continúa vigente. ¿Cuáles son los escándalos? La unidad de gestión de riesgo y el caso de su hijo Nicolás Petro, donde donde entraron dineros a su campaña de dudosa procedencia o se volaron los topes. Su gobierno es nuevo, pero ya hay problemas de corrupción y plata ilegal en su campaña. La Fiscalía está investigando si la campaña de Petro recibió plata ilegal de narcos y otras actividades ilegales. Este escándalo, que todavía sigue, ha dividido al país y ha generado dudas sobre si Petro puede cumplir sus promesas de cambio y lucha contra la corrupción. En el punto número 6 encontramos a César Gaviria. Su gobierno fue de 1994 a 1998. Los escándalos más sonados son la famosa catedral que construyó el señor Pablo Escobar en un intento por llegar a un acuerdo con los narcotraficantes. Y también está el caso Dragacol, que aunque estalló después de su gobierno, las irregularidades en la contratación para la construcción y reparación de carreteras comenzaron con su administración y hubo unos sobrecostos millonarios. La campaña de Gaviria entregó plata de la nación en contratos para pagar favores. Gaviria siempre dijo que no era cierto, pero este escándalo manchó su imagen y la gente empezó a desconfiar de las instituciones. En el punto número 5 encontramos a Andrés Pastrana. Su gobierno fue de 1998 a 2002. Los principales escándalos fueron investigaciones relacionadas con los parapolíticos, aliados de su administración, vinculados con paramilitares. El escándalo de Dragacol fue un caso de corrupción que se presentó por la contratación entre entidades del gobierno colombiano y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. Y hubo problemas de financiación de la campaña. Y uno de los escándalos más grandes fue la famosa zona de distensión de 42 kilómetros en un intento por encontrar la paz con el grupo armado Las FARC, que no condujo a nada, simplemente a dar una zona de distensión donde ese grupo se fortaleció.
Andrés Pastrana, su gobierno tuvo el problema del proceso de paz con las FARC, que no funcionó. La zona de distensión, un área enorme de 42.000 kilómetros cuadrados sin militares para hablar con las FARC, fue un escándalo. Las FARC usaron esta zona para volverse más fuertes, tener más guerrilleros y ganar más plata con drogas y secuestros. La gente que primero tenía esperanza en la paz se sintió engañada y el gobierno de Pastrana se debilitó. En el puesto número 4 encontramos a Iván Duque. Su gobierno fue muy reciente, del 2018 al 2022. Entre los principales escándalos está el famoso Pegasus, el software espía para espiar a los opositores y contradictores políticos, la ñeñe política, dineros del narcotráfico a la campaña presidencial, contratos de compra de la vacuna contra el COVID-19 y las irregularidades en contratación con los dineros públicos y préstamos al Fondo Monetario Internacional para repartirlos en cuotas burocráticas. En su gobierno se habló mucho de compra de votos en su campaña. El escándalo llamado ñeñe política involucraba a José Guillermo Hernández, un ganadero asesinado en Brasil, que supuestamente compró votos para Duque en la costa. Duque dijo que no conocía a Hernández y que no compró votos, pero el escándalo causó una crisis política y dudas sobre su elección, si su elección fue ilegal. Pero nunca se le abrió una investigación por estos hechos, debido a que la Fiscalía de Francisco Barbosa era manejada a su antojo por su gobierno. En el número 3 encontramos a Juan Manuel Santos. Su gobierno fue del 2010 al 2018 y sus principales escándalos fueron Odebrecht y Refricar. Hizo el acuerdo de paz con las FARC, pero también tuvo el escándalo de Odebrecht. Esta empresa brasileña dijo que pagó sobornos en muchos países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, para ganar contratos de obras públicas. Se descubrió que Odebrecht dio plata a la campaña de Santos en 2014. Su campaña recibió plata sucia de Odebrecht, una empresa brasileña experta en corrupción. Santos dijo que no sabía nada, pero el escándalo hizo que la gente desconfiara de su gobierno y el proceso de paz. Y no pasó nada con los altos funcionarios del gobierno porque la fiscalía estaba a su servicio. En el puesto número 2. En el puesto número 2 encontramos a Ernesto Samper. Su gobierno fue de 1994 a 1998. Y el caso más sonado fue el famoso proceso 8000, donde su campaña presidencial fue permeada por dineros del narcotráfico. Su gobierno tuvo uno de los escándalos más grandes de Colombia. El proceso 8000 se descubrió que los narcos daban plata a las campañas políticas y Samper estaba involucrado. Había grabaciones y gente que decía que la campaña de Samper recibió mucha plata del cartel de Cali, aunque Samper dijo que no sabía nada. Se quedó en el poder gracias al apoyo del Congreso y todo sucedió a sus espaldas. Y en el puesto número 1, imagínense quién. Yo ya sé que usted está pensando quién es, y exactamente es él. Álvaro Uribe Vélez, su gobierno del 2002 al 2010. Principales escándalos: la parapolítica, involucrado en tener nexos con los paramilitares y formar grupos de autodefensas junto con su hermano Santiago Uribe, supuestamente. Estaba la GIS política. Se hizo reelegir comprando congresistas y burlándose de la Constitución Política de Colombia.
y los falsos positivos. Más de 6.000 muertos en ejecuciones extrajudiciales, haciéndolos pasar como guerrilleros. Se le acusó de tener vínculos con grupos paramilitares responsables de muchas masacres y desplazamientos. Este escándalo, conocido como la parapolítica, demostró que la línea entre el gobierno y los grupos armados ilegales era muy, pero muy delgada. Uribe, como era de esperarse, dijo que no tenía nada que ver, pero la duda, como una mancha difícil de quitar, quedó ahí y nunca ha tenido que responder por semejantes hechos tan graves. Incluso aún anda por los pueblos, por las ciudades, haciendo políticas como el gran colombiano. Y miren que la inteligencia artificial lo califica en el puesto número 1 como los escándalos más grandes de su gobierno. Entonces, solo queda decir que son solo algunos de los escándalos de la política colombiana en los últimos años. Una historia de corrupción, violencia y que no se castiga a los culpables. Y esto hace que la gente no confíe en las instituciones. ¿Cuál de estos escándalos cree que fue el peor? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video para que pensemos en el pasado y hagamos un futuro mejor para Colombia. No olvides suscribirte para más videos. Y solo me queda decirles que el que de pecado, que tire la primera piedra. Saludos y nos vemos en un próximo video.